Claro, muchas gracias. Pues bienvenidos, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Moisés Rubio Hernández, soy neurólogo clínico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y médico general por la Universidad de Guadalajara. Y pues ahorita estoy laborando nada más en la cuestión privada, aquí en Guadalajara también. Ahí andamos por varios hospitales de Guadalajara, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos apasiona, que es la neurología. Y pues muchas gracias al doctor Juan Carlos por invitarme a participar en esta ponencia. Siempre es un gusto, siempre me ha gustado mucho la academia, todavía doy clases ahí en la Autónoma de Guadalajara, entonces siempre me ha gustado esta situación y me pidió que si podíamos hablar un poquito de la actualidad en relación a enfermedad vascular cerebral por COVID-19. Hicimos una búsqueda de qué es lo más nuevo, qué es lo que sabemos hoy en día, que como ustedes ya están enterados y se dan cuenta, día con día surge nueva información respecto a las complicaciones, a los tratamientos de COVID, y pues vamos a hacer esta revisión respecto a lo que sabemos hoy en día de enfermedad vascular cerebral. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con este tema que sabemos de COVID-19 y evento vascular cerebral. Nuevamente está mi nombre, Moisés Misael Rubio Hernández, y pues soy neurólogo de adultos. Entonces, vamos a empezar tratando un caso de un masculino de 30 años que llega al área de urgencias con deterioro respiratorio, con afasia y con debilidad en el cuerpo derecho, así como un Glasgow de 8. En los estudios de imagen que nos muestran en este artículo, déjenme poner puntero, aquí está, que nos muestran aquí, en la imagen A, vemos justamente a nivel de carótida interna que hay un coágulo que está ahí ocluyendo la circulación. Alcanzamos a ver incluso como si fuera una media luna, que es este coágulo que está ocluyendo la circulación carotídea. Y si vamos a la circulación ya de arteria cerebral media, podemos ver que está ocluido el flujo, a diferencia de lo que vemos del lado contralateral. En este paciente que se tiene, esto es un artículo ahí en medio, pues un poquito fresa, ¿no? Son de Qatar estos casos que nos reportan, tienen su tomografía perfusión, donde nos muestran cómo se comporta en la tomografía de perfusión, vemos la isquemia, recordando que en esta perfusión, entre más azul, menos sangre tiene, el flujo sanguíneo que alrededor todavía se preserva un poquito, pero en el núcleo del infarto ya está muy disminuido, y como el tránsito medio, que es esta velocidad con la que fluye la sangre, pues obviamente está aquí disminuido, lo vemos en rojo. Y de este lado, en este mismo caso, nos comentan, en un paciente con COVID positivo de 30 años, le hacen su angiografía y vean cómo está aquí el coágulo, ¿no? Ocluyendo completamente la circulación a partir de la carótida interna. Se hace una trombectomía, se extrae el coágulo y reperfunde de manera muy buena. El problema es que a los pocos días vuelve a ocluir este infarto. Y eso es parte de lo que vamos a platicar, ¿no? Que dentro de las múltiples situaciones que nos provoca COVID es que aún con tratamientos avanzados como una trombectomía, el paciente vuelve a reocluir y el pronóstico es malo para este tipo de pacientes. Entonces, aquí estamos viendo un infarto de grandes vasos, una isquemia de grandes vasos, que es una de las múltiples presentaciones de evento vascular cerebral en COVID. Y entonces, ¿qué sabemos? Y aquí ya no me voy a meter tanto porque todos estamos leyendo diario de coronavirus, ¿no? Este virus que fue identificado en un niño allá por 1965, que presentó una infección de vías respiratorias altas. A partir de aquí se describe, se conoce a este virus y actualmente nos dicen que representa entre el 1 al 35% de las infecciones respiratorias. Tenemos ya conocimiento de dos
cepas altamente mortales. En 2002, 2003 viene la pandemia, la epidemia con SARS, donde hay unos 8,000 infectados con una mortalidad de aproximadamente el 10%. Para el 2012, el MERS con un poco más de potencia, más infectados, pero se alcanzaba todavía, digamos, a controlar la dispersión de este virus. Y en números que reportan, ya estamos prácticamente a un año de esto, 29 de marzo del 20, hace un año, nos reportaban que el COVID-19 ya estaba presente en 172 de 179 países en los que se tenía registro. Un virus que ha estado pues causándonos muchos dolores de cabeza y que nos vamos a enfocar entonces a qué pasa con el sistema nervioso central y específicamente con los eventos vasculares cerebrales. Sabemos también, dentro de las múltiples fisiopatologías que nos han descrito de este COVID-19, que usa al receptor de angiotensina 2 para poder hacer su unión celular. Y esto viene a importancia, este AC2, este receptor de celular que tenemos en muchas partes de nuestro cuerpo. Sabemos que lo tenemos en pulmón, donde vamos a hacer la conversión de angiotensinógeno a angiotensina, pero vamos a tener por todos lados, ¿no? Y uno de los puntos importantes es que se manifiesta o se presenta mucho este receptor a nivel del sistema nervioso central. Se describe que se expresa ampliamente en el tálamo, en el cerebelo, en el núcleo olivar inferior, pero también sabemos que se expresa mucho a nivel de endotelio en los vasos del sistema nervioso central, y eso nos puede explicar parte de por qué estos pacientes pudieran estar en un estado procoagulante. Cuando revisamos de las complicaciones que tiene COVID-19 neurológicas, se describen como infrecuentes y diversas. Pero lo que sí es importante, que a pesar de que se consideran infrecuentes, ya tomando toda la serie de casos, pues regularmente pueden llegar a ser cuestiones muy incapacitantes, devastadoras para los pacientes. Como este receptor de angiotensina 2 está en todo nuestro neuroeje, pues cualquier parte es susceptible. Ya estábamos leyendo que nos da anosmia, que nos da disgeusia, que porque puede entrar por epitelio olfatorio y nos empieza a dañar esta cuestión del olfato. Nos puede dar eventos vasculares cerebrales, nos puede dar cuestiones en nervio periférico. ¿Por qué? Porque en todos lados podemos presentar este receptor y en todos los lugares podemos encontrar manifestaciones o complicaciones de este COVID-19 a nivel neurológico. ¿Cuáles son los mecanismos de daño que se proponen a nivel neurológico? Uno es la falla cardiorrespiratoria y las anormalidades metabólicas que van de la mano con las complicaciones propias de COVID. Hablamos las cuestiones respiratorias principalmente, pero sabemos también que nos hacen mucha falla renal, que nos hacen mucha falla hepática, que incluso pueden hacer miocarditis en un 10% de los casos, y entonces estas fallas se van juntando y podría ser una de las explicaciones de por qué tengo yo complicaciones neurológicas en mi paciente. La otra es la invasión directa del virus. Se mete directamente al sistema nervioso central y empieza a hacer el daño. Y por último, consideramos la respuesta autoinmune al virus, considerando como algunas de las presentaciones raras, como por ejemplo Guillain-Barré, encefalomielitis diseminada aguda, que son cuestiones autoinmunes, pero que parece se detonan precisamente por la primoinfección con COVID-19. Seguimos sacando datos, seguimos obteniendo información, pero parece que pudiera ser un conjunto de estas tres situaciones las cuales nos propician las complicaciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son estas complicaciones neurológicas más comunes? Cefalea, los reportes nos dicen hasta el 40% de los casos, mareo, hipogeusia, anosmia, ¿no? Todavía seguimos leyendo, algunos dicen 10%, algunos otros dicen 40%,
Depende de la serie de casos que nos estén presentando, depende de dónde nos estén dando la información. Estos datos pueden ser cambiantes, pero lo que sí es común es que todos reportan estos síntomas, cambiando, como decíamos, los porcentajes. ¿Qué más? Meningitis o encefalitis, casos aislados, pero están reportados. Evento vascular cerebral, que es el tema del día de hoy, también le han dado mucho énfasis en algún momento al inicio de esta pandemia, en los primeros meses, nos preocupaba demasiado evento vascular cerebral, nos lo empezaron a reportar, decíamos, oye, esto se va a poner muy feo, vamos a hablar de números ahorita, de incidencias de evento vascular cerebral. Mialgias, miositis, se reporta hasta en el 50% de los casos, y luego aquí también, si le agregamos que de repente hay un uso indiscriminado y grande de esteroides, hacemos miopatía por esteroides, ya trae su daño por COVID-19, y luego estos pacientes traen muchos dolores en extremidades inferiores de manera proximal, hasta incapacidad para la marcha. Ya me han tocado algunos pacientes que pareciera hicieran una especie de miopatía, y es meramente por COVID. Y las cuestiones autoinmunes que también están descritas, algunos casos aislados de Guillain-Barré, incluso variantes tipo Miller-Fisher, con ataxia, con oftalmoplegia, y pues la encefalomielitis diseminada aguda, que también se ha descrito. Sabemos que esta encefalomielitis se describe mucho en niños, posterior a un cuadro viral inespecífico, y después hacen esa lesión grande en sustancia blanca, y pareciera que el COVID también son susceptibles por estas respuestas autoinmunes, estos niños a desarrollar ADEM. Cuando hablamos ya, entrando en materia, específicamente de eventos vasculares cerebrales por COVID-19, nos reportan, de hecho, no porcentajes tan altos. Nos dicen que en pacientes hospitalizados con cuadros leves de COVID, la incidencia va del 1 al 3% de los casos, mientras que si el paciente ya está en terapia intensiva, esto puede subir hasta el 6%, y aquí traemos a colación lo que ya habíamos platicado, ¿no? Fallas también metabólicas, fallas hemodinámicas, cuestiones de postración de ese paciente que nos pueden aumentar el riesgo de presentar evento vascular cerebral. Las series de casos, actualmente las más recientes, nos dicen que se da más en hombres. En el 62% de los casos son hombres los que presentan EVC por COVID, y la edad media de presentación viene siendo de 63 años. Algo que cambia en comparación a los eventos vasculares cerebrales del resto de la población que no tienen COVID es que parece ser que se presenta a una edad más temprana. Son pacientes más jóvenes los que presentan evento vascular cerebral con COVID en comparación a los factores de riesgo tradicionales, ¿no? Donde el paciente con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia, tabaquismo, etcétera, pues tiene sus eventos vasculares allá por los 68, 70 años comúnmente. En estas mismas series de casos, incluso se hace la distinción entre razas, y la raza que está más afectada en estas series de casos son la raza negra, con 47% de los casos. Los hispanos reportan un 28% y los caucásicos solamente un 16%. Aquí podríamos tener, digamos, tratando de explicar por qué afecta a más raza negra, por la cuestión cardiovascular. Sabemos que tiene una tendencia mayor a hipertensión, y además asocian los factores socioeconómicos y culturales, ¿no? Siempre esta asociación de que tienen más sobrepeso a lo mejor, de que no nos cuidamos tanto, y que pudieran presentar mayor número de casos en este grupo de pacientes. Cuando hablamos entonces ya de qué tanto se presenta cada tipo de evento cerebral, tenemos al isquémico, que solamente ya representa en total de 0.4 a 2.7% de las complicaciones que puedes tener en COVID. Mientras que la hemorragia intracraneal solamente representa del 0.2 al 0.9%, siendo todavía una cuestión más rara que complica a los pacientes con COVID-19. Dentro de otras manifestaciones que presentan nivel vascular,
se describe en trombosis venosa cerebral. A final de cuentas estamos hablando que es un estado protrombótico y rara vez se describen hemorragias subaracnoideas. Estos son reportes, no nos dan ni siquiera un porcentaje. Ahorita todo lo que sucede y que va en el contexto de COVID lo están reportando, entonces todavía no sabemos si realmente estas dos también pueden ir de la mano de una complicación de COVID o simplemente han sido casos aislados, han sido coincidencias. En el paciente joven, si nos vamos todavía más abajo de 50 años, aquí el corte puede ser 45 o 50 años, depende de la bibliografía donde lo busquemos, los factores de riesgo o los comórbidos son raros o están ausentes, es decir, regularmente estos pacientes no deberían de tener ni diabetes, ni hipertensión, ni dislipidemia, ni ninguno de estos factores, porque si tiene menos de 50 años y tiene, digamos, un estilo de vida sano, ¿por qué le da un evento isquémico, no? Y aquí a lo que queremos llegar es, en el punto 4, que pareciera que en estos pacientes jóvenes el COVID-19 es el que juega el papel más grande como causante del EBC. Cuando uno aborda a un paciente con evento vascular cerebral joven, siempre se te vienen a la mente cuestiones, disección carotídea, se te viene a la mente alguna vasculitis, alguna cuestión autoinmune, y ahora podría ser que dentro de ese mismo diferencial de un evento vascular en joven, tengamos que incluir ya también a COVID. Otra cosa que se sale un poquito de lo que hemos conocido de EBC en COVID es que los pacientes jóvenes tienden a debutar con el EBC incluso antes de los síntomas de COVID. Tienen el evento y a los 2 o 3 días ya sale su PCR positiva. Y una cosa importante es que suelen ser oclusión de grandes vasos. Si recuerdan el primer caso donde hablábamos de una oclusión de la carótida interna, era un paciente de 30 años. Si se ocluye la carótida interna, pues vamos a tener obviamente una incapacidad muy importante. Va a ser un EBC muy grande, con una secuela gigante, y en un paciente joven, pues es algo desastroso. ¿Cuándo se presenta regularmente el evento vascular cerebral cuando tenemos COVID? La primera a la tercera semana del inicio de los síntomas de COVID es donde se han reportado la mayoría de los eventos vasculares cerebrales, con una media de 10 días. A los 10 días del inicio de los síntomas, parece que es ahí el punto más alto del riesgo de presentar un evento vascular cerebral. Algunos autores, como Katana, reportan que de 10 pacientes que él tuvo, 2 no tuvieron síntomas COVID antes del EBC. Recordar que así se pueden presentar los pacientes jóvenes. Mientras que Yagi nos dice que de 32 pacientes con EBC que tuvo él con COVID, el 44% fue el motivo de ingreso a este EBC. Entonces, pareciera que muchos incluso, aunque no sean jóvenes, pueden debutar con estos síntomas y después nos hacen la cuestión pulmonar. En este mismo estudio reportan pues que el COVID-19 es un factor de riesgo independiente para EBC intrahospitalario, con un odds ratio, con un riesgo de 20.9. O sea, sí está pesado, ¿no? Sí está fuerte el hecho de que puedas tener, sobre todo cuando hablamos de un COVID más severo, el riesgo de que puedas tener un evento vascular cerebral en tu hospitalización, pues sí se incrementa considerablemente. ¿Cuál es el mecanismo de daño entonces? Hablábamos de la cuestión hace unas diapositivas entre lo metabólico, entre lo autoinmune, entre el daño directo del virus. Pero ¿por qué me dan eventos vasculares cerebrales? Hemos descubierto, han leído ustedes seguramente, que el COVID-19 nos pone en un estado hipercoagulable, ¿no? Estamos como en un estado protrombótico. El mismo COVID-19 nos genera daño endotelial constante y luego, como vamos a ver algunas imágenes más adelante,
Hasta algunos pacientes nos hacen una especie de vasculitis con eventos muy pequeñitos. Y la otra cuestión sería directamente un embolismo cardíaco. ¿Por qué? Dentro de los múltiples aparatos y sistemas que daña COVID, nos reportan, decíamos hace ratito también, 10% de miocarditis, pero nos hacen arritmias, nos hacen un poquito de miocardiopatía dilatada, nos hacen también infarto agudo al miocardio. Entonces, si empezamos a juntar las situaciones, pues seguramente entre el estado protrombótico y una falla miocárdica, pues el riesgo de presentar un evento vascular cerebral va a estar muy aumentado. Aún con todo esto que sabemos, la investigación que se ha hecho hasta ahorita, o sea, te llega tu paciente con EBC, hasta la mitad o un poco más de la mitad, hasta el 65% de los casos, aún se queda como criptogénico. Es decir, haces Holter, haces ecocardiograma, haces ultrasonido de carótidas, haces angiografía y probablemente no te encuentres algo franco que te explique por qué tuvo el evento vascular cerebral ese paciente. O lo que puede pasar también es que por el mismo hecho de tenerlos un poco más aislados a estos pacientes, la investigación no se logra hacer completa, no se logra hacer como uno quisiera en cualquier otro paciente con evento vascular cerebral. También en esta misma literatura comparan qué pasa con influenza. Sabemos que en influenza también pudiera haber como un ligero estado protrombótico, pero ya cuando hacen la comparación de la incidencia de COVID, de EBC por COVID contra la incidencia de EBC contra influenza, pues el riesgo es de 1.6 para COVID contra 0.2 de influenza. Entonces, pues prácticamente la dejamos a un lado, ni la tomamos en cuenta. Lo que sí volvemos a traer a la idea es que si hay COVID y si yo empiezo a juntar factores de riesgo, es muy probable que pueda tener un evento vascular cerebral. Cuando hablamos del estado hipercoagulable, también empezamos a ver, hace tormenta de citocinas, me empieza a elevar interleucinas, me empieza a elevar factor de necrosis tumoral. Además, en estos pacientes, sobre todo en los casos severos, empezamos a encontrar dímero D elevado, empezamos a encontrar fibrinógeno elevado, LDH elevada, y este estado protrombótico nos ha mostrado que son trombos o son trombosis agresivas, por decirlo así. Son trombosis que van y ocluyen completamente a la basilar y entonces toda mi circulación posterior ya se afectó. En la misma investigación se han visto trombos ahí nadando en la aorta que están a punto de llegar y atorarse en algún otro vaso de menor calibre, o como en el caso que platicábamos, en las carótidas. Entonces, aparte de que tu riesgo está aumentado, no es como que te diga, va a ser un evento vascular chiquito, me va a hacer un lacunar, me va a hacer algo así muy tranquilo. No, le gusta por este estado protrombótico tan aumentado, o lo que hemos visto, presenta muchos trombos grandes en grandes vasos. Otro de los problemas que nos hemos encontrado con estos pacientes es que haces trombolisis, viene trombectomía, puedes retirar el coágulo perfectamente, pero a los 2 o 3 días se vuelve a tapar, algo que no sucede tan frecuente en un paciente sin COVID. Y para echarle más leña al fuego, muchos autores se han encontrado que estos pacientes tienen anticuerpos antifosfolípido. El que más se han encontrado es la anticardiolipina. Digo, sí se encuentran la beta-2-glicoproteína, al anticoagulante lúpico, sí se los encuentran, pero parece que el que más relevancia pudiera tener es esta anticardiolipina. Y cuando buscamos infecciones, vamos a ver, no sé, VIH, cuando vamos a ver hepatitis, también en esos pacientes pueden hacer anticuerpos antifosfolípido, pero por alguna razón en estos pacientes no me hacen eventos protrombóticos, no me hacen cuestiones de trombosis. Y en COVID-19 sí hemos encontrado este aumento de riesgo que pudiéramos también asociar a la presencia de estos anticuerpos anticardiolipina. Dando un giro completamente, estuvimos hablando mucho de isquemia. Si recuerdan, el 0.9%
de los casos podría presentar hemorragia. Entonces, no nada más se tapan las arterias, también nos encontramos hemorragias. Lo importante aquí es que parece ser que suelen ser eventos isquémicos no reconocidos, que a lo mejor no dieron una sintomatología muy florida, y que cuando los estudiamos ya están en una transformación hemorrágica. En esta serie de casos de 3.824 pacientes, se reportó solamente en 33 pacientes hemorragia intracerebral. Acá hablamos de hemorragia intracerebral. Y, de hecho, cuando ya se lo mostraron a los radiólogos, hasta 3/4 partes de estos pacientes sugerían nada más transformación hemorrágica, no una hemorragia primaria como tal, sino que la isquemia se convirtió a una hemorragia. Y otra cosa aquí importante, la mayoría de estos pacientes que tuvieron transformación hemorrágica, pues habían sido tratados con anticoagulación plena. Y ese es otro de los tópicos, otra de las diapositivas que vamos a platicar más adelante. Anticoagular, no anticoagular, ¿qué hacer a estos pacientes si están en un riesgo protrombótico importante? Tenemos terapias muy novedosas también, como el ECMO, pero que pudieran también asociarse a ciertas complicaciones, ¿no? La hemorragia intracerebral se reportó, cuando usaron este ECMO, en 145 de 2.346 pacientes. Y otro de los riesgos de usar esta terapia ventilatoria es que pueden hacer también embolias aéreas. Entonces, sí son buenos tratamientos, pero como todo, hay que tenerle sus matices, hay que saber cuáles son las posibles complicaciones, y una de ellas son a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué tenemos que hacer en un paciente con COVID y con evento vascular, isquémico, hemorrágico, el que sea? A final de cuentas, lo primero que va a hacer es clínica, ¿no? Va a llegar afásico, va a llegar con un síndrome piramidal, vas a tener la sospecha, y como siempre en todo paciente COVID, lo primero que tendríamos que hacer es una imagen para poder determinar esto parece una isquemia o esto es una hemorragia. Pero lo que se recomienda, y quizá ya todos lo hagan en sus centros, es todo paciente con sospecha de evento vascular cerebral tiene que tener una prueba COVID en la admisión. De hecho, pues ya la mayoría de los hospitales a los que acudimos, cualquier paciente que queramos ingresar, primero nos piden la prueba, ¿no? Antes de poder meterlo a las áreas del hospital. Entonces, esa práctica debería de seguir. Sí, puede ser EBC por cualquier otra situación, pero bueno, si vamos a seguir los protocolos y si sabemos que cuando tienes COVID puede tener un EBC con mayor riesgo, pues con mayor razón, ante la sospecha de un evento vascular cerebral, hay que tener su prueba COVID. La evaluación es la misma, es imagen cerebral, imagen neurovascular, evaluación cardíaca, ¿no? Completar todo. De inicio, tu tomografía, ¿es isquemia o es hemorragia? Bien, no hay hemorragia y el protocolo sería el mismo, que es lo que vamos a platicar ahorita. Podemos tratar, siempre y cuando el paciente esté en ventana, podemos tratar con trombolisis, podemos tratar con trombectomía, todo es igual en cuanto al protocolo de manejo de un evento vascular isquémico. Simplemente lo que tenemos que hacer es extremar las medidas de precaución del médico que esté tratándolo, no del médico que esté estudiándolo. La cuestión neurovascular, los ultrasonidos de carótidas para determinar si hay algún trombo, si hay alguna estenosis, la cuestión de una angiografía, la evaluación cardíaca, como platicábamos, un Holter, un ecocardiograma, a fin de determinar si realmente fue COVID la causa primaria del evento vascular cerebral o solo el COVID me aumentó el riesgo de algo que yo ya tenía. Un paciente que a lo mejor ya tenía diabetes, que ya tenía hipertensión, que tenía una fibrilación auricular, que ya estaba ahí casi a punto de dar el EBC y con el COVID aumentó mi estado protrombótico y bueno, vino este desenlace que no queríamos, ¿no? Dentro de la evaluación de laboratorio, pues los de rutina, biometría, tiempos, fibrinógeno, dímero D, pruebas de función hepática, por esto, falla hepática común que pueden presentar los pacientes con COVID, cuestión de química por la falla renal que se asocia también mucho con COVID, y la lactato deshidrogenasa como parte a lo mejor de una evaluación inicial completa en estos pacientes.
¿cómo se presentan los pacientes con EBC por COVID? La oclusión de grandes vasos, hasta ahorita lo que conocemos es que representa del 60 al 65% de los casos. Y le gusta la carótida interna y les gustan los segmentos proximales de la arteria cerebral media, M1, M2 o la basilar. Es decir, pues de donde surge toda la circulación importante de mi cerebro, ¿no? Entonces, es muy importante, si se puede, intentar trombolisis y si tenemos los medios, intentar hasta una trombectomía en estos pacientes. El 26% de los casos reporta involucro multiterritorio, como si aventara pequeños coagulitos, pequeños trombitos por todos lados, infartos pequeños que me involucran a la media, que me involucran a la posterior, y como tercera presentación, algo que estamos viendo también en COVID es que se afectan vasos que comúnmente no se afectan en pacientes con evento vascular cerebral sin COVID. Por ejemplo, la arteria pericallosa es una arteria que, pues, en lo personal nunca he visto un evento vascular cerebral de esta arteria. Arterias pequeñas, esta arteria pericallosa que surge de la cerebral anterior y que, como les comento, es raro y esto se está presentando en pacientes con COVID. Todavía tenemos enfermedad de pequeño vaso en un 9% de los casos y algo también importante, los eventos de circulación posterior cuando vemos a pacientes sin COVID no son tan comunes, mientras que en el paciente con COVID la incidencia se reporta hasta en un 35% de los casos. Por último, otra presentación que pudiéramos tener es esta que habíamos comentado, de vasculitis like. Hacen arrozamiento de los vasos y empiezan a mandar microtrombos hacia circulación, hacia vasculatura distal de nuestro cerebro. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de un masculino de 58 años que tenía un COVID leve. Recordad que COVID leve me da un riesgo, según esto, de 1 a 3%. El paciente con confusión, con cefalea, mareo, visión borrosa y hemianopsia homónima izquierda desde hace 2 días. Cuestiones que como el paciente pues no deja de caminar, no deja de hablar, de repente no los llevan tan rápido al área de urgencias. Ay, es un mareo, ahorita se te quita. Y pues no, nunca se quitó. Y entonces, cuando vamos a la neuroimagen, en la figura A nos encontramos una secuencia de difusión donde vemos cómo restringe justamente en el área de la comunicante posterior. Si lo comparamos entonces con la secuencia en ADC, pues vemos que este infarto es reciente. Aquí vemos hipointenso en la misma zona en que tenemos la restricción de difusión de la arteria cerebral posterior. Y ya cuando vemos la reconstrucción angiográfica, pues vemos cómo está limitado justamente esta cerebral posterior. Acá vemos su bracito bien, todo completito, y en la flecha nos marcan cómo se tapó. Hablamos paciente con COVID leve y hablamos infarto de circulación posterior, que se presenta un poco más frecuente. Otro caso, masculino de 47 años con factores de riesgo, fumador crónico, es diabético, es hipertenso, y este paciente acude porque ya van 2 episodios de debilidad en el hemicuerpo izquierdo que resuelven totalmente. Clínicamente pareciera un ataque isquémico transitorio, pero cuando van a la imagen, en la difusión tenemos un evento que restringe, aquí en la figura A, donde está la flechita, tenemos en la figura B un flare, donde vemos edema, donde vemos los eventos isquémicos que ha tenido este paciente. En la C es una tomografía contrastada, donde capta contraste. Si ustedes se fijan, en las mismas zonas que veíamos inflamadas en flare, hay ligera captación de contraste, y entonces se comporta como si fuera una especie de vasculitis
este paciente. Y vamos a la reconstrucción angiográfica y vean cómo esta carótida está estenosada en ciertas partes, lo que llamamos como arrosariada, como si tuviera unas partes donde estuviera más gordita y luego unas partes donde estuviera más estenosada. Y entonces, ya en imágenes vimos una oclusión de grandes vasos, el más común. Ya vimos también una alteración en circulación posterior, que es más frecuente en pacientes con COVID, y ahora vemos una cuestión vasculitis-like que se puede presentar también en estos pacientes. Obviamente, todos estos casos es en pacientes en los que se confirmó el diagnóstico de COVID-19. Para no olvidarlo, porque lo mencionábamos en algunas de las diapositivas, acá tenemos a un masculino de 30 años que debuta con crisis tónico-clónicas generalizadas. El paciente realmente no tenía síntomas respiratorios, no tenía fiebre, pero dijeron, vamos a hacerle la prueba y sale positivo por PCR este paciente. En imagen, en FLAIR, nos encontramos una zona hipointensa rodeada de un área de edema. Cuando vamos entonces a la secuencia de susceptibilidad, o que también se pueden encontrar como SWI, nos encontramos una zona hipointensa muy marcada que nos habla que esta zona es un sangrado. En la reconstrucción venosa de este paciente, vemos al seno transverso del lado izquierdo, cómo su flujo está muy disminuido, de hecho hasta se corta, aquí cuando va subiendo hacia el transverso superior, se corta el flujo, mientras que del otro lado está prácticamente íntegro. Estamos hablando entonces de una trombosis venosa cerebral en un paciente de 30 años con COVID y que a final de cuentas me hizo una transformación hemorrágica por un infarto venoso. Volvemos, las hemorragias intraparenquimatosas primarias parecen ser muy raras en estos pacientes con COVID. Y una de las complicaciones raras, hay solamente casitos, pero me gustó mucho esto para enseñárselos, son como 3 casos hasta ahorita que se han reportado de PRES, de esta encefalopatía posterior reversible, que se asocia mucho con descontrol hipertensivo, pero que en estos pacientes, sobre todo en los que tienen un COVID severo y que tienen inestabilidad hemodinámica, que de repente la presión anda por los cielos y luego se baja y total que es un desorden, se han encontrado estos eventos de encefalopatía en circulación posterior y no nada más encefalopatía. Como pueden ver, tenemos una secuencia de susceptibilidad, isohemorragia en región posterior y algunos otros sangrados más pequeños distribuidos por sustancia blanca. Entonces, no es tan frecuente, no nos lo han comentado tan frecuentemente, pero es importante conocerlo, que también pudiera tener una asociación con COVID-19. ¿Qué les vamos a hacer a estos pacientes? Y el tratamiento se dirige mucho hacia la isquemia, que son los casos más frecuentes que se van a encontrar. Como comentábamos, son los mismos estándares que en un paciente sin COVID, pero con las medidas de precaución, ¿no? Con las medidas de cuidado para evitar el contagio. Entonces, si tu paciente llega en ventana, si tu paciente está dentro de las primeras 4.5 horas de inicio de los síntomas, alteplase, el actilice, sigue siendo la elección. Si bien no se ha estudiado realmente así en específico qué pasa si yo le doy alteplasa a mis pacientes con COVID, lo que se ha hecho hasta el momento y las cuestiones de seguridad que se describen del fármaco no impiden su utilización. Incluso, aunque no encontré yo alguna literatura al respecto, de repente si no tenemos alteplasa, podríamos usar tenecteplasa, ¿no? Que es el que se usa también para cuestiones cardíacas. Ya también hay algunos artículos en pacientes no COVID que nos dicen, usa tenecteplasa también en estos pacientes para trombolisis. El punto, la idea es, si tienes un paciente en ventana con COVID, trombolízalo, a menos que haya otra contraindicación, ¿no? De las que ya conocemos.
que tenga alguna coagulopatía, que tenga anticoagulación previa, que tenga plaquetas muy por debajo de lo normal, que el INR esté arriba de 1.7, cuestiones que impedirían la trombolisis, pero no directamente por tener una infección por COVID. Y en los últimos años, la trombectomía ha tomado más peso, podemos meter el dispositivo con el cual vamos a traernos el coágulo y esto ya nos da un periodo de ventana extendido de hasta unas 24 horas en centros muy especializados. Y también, no hay problema, podríamos utilizarlo en estos pacientes y de hecho sería una de las mejores herramientas porque estaríamos hablando que como son trombos de grandes vasos, pues es mucho más fácil traernos al coágulo, es mucho más fácil de tratar, pero el problema con estos pacientes es que reocluyen de manera muy temprana. Entonces, apenas destapaste este estado hipercoagulable que proporciona el COVID, hace que rápidamente vuelva a taparse, vuelva a haber otro trombo ahí ocluyendo la circulación. En relación a la prevención secundaria, en evento vascular cerebral, pues vamos a tener que controlar, como en todos nuestros pacientes, factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, dislipidemia. Si tiene fibrilación auricular, hay que ver bien si vamos a tener que anticoagular a ese paciente, controlar cuestiones como tabaquismo. Los antitrombóticos van a tener el mismo peso, hablando de aspirina, hablando de clopidogrel, necesitamos hacer una prevención secundaria del infarto, es decir, el manejo vendría a ser prácticamente el mismo, a menos que te encuentres algo extra, como la fibrilación auricular. ¿Y qué pasa con los ARA2 y con los YECAS? ¿Qué pasa con estos medicamentos de uso tan común que van a tener interacción precisamente con este receptor de angiotensina? Hubo ahí como una idea, una ola de pensamiento de decir, ¿sabes qué? No vamos a dar estos medicamentos porque a lo mejor empeoramos al paciente. Lo que sabemos hasta ahorita, lo que se ha reportado hasta el momento es puedes darlos sin ningún problema. Podemos continuar el tratamiento. Claro está, a excepción de que el paciente tenga alguna cuestión hemodinámica, ¿no? Que esté en hipotensión, que esté en falla renal aguda, que lo vayas a dejar en hipertensión permisiva en las horas primarias de la isquemia para que haya un poquito más de perfusión. Pero realmente hasta lo que sabemos hoy en día, a prácticamente más de un año de que empezó esto, podemos dar ARAs y YECAS en estos pacientes con COVID, incluso sin evento vascular cerebral, ¿no? Muchos de nuestros pacientes llegan incluso entonces a terapia intensiva. Y aquí hay que cuidar otras situaciones. Si le vamos a hacer angiotomografía para ver dónde está la oclusión, hay que tener mucho cuidado con la nefropatía por contraste. Si de por sí a lo mejor ya es un paciente con diabetes, con enfermedad renal, lo que se ha descrito es que los pacientes con COVID tienen como una mayor susceptibilidad a desarrollar nefropatía por contraste. Entonces, hay que tener esto en mente para ver si va a ser muy necesario hacer la angiotomografía y tener los cuidados pertinentes a nivel renal. Algo que se puede recomendar, porque si tú tienes a tu paciente a lo mejor bajo sedación por una cuestión pulmonar y luego a los, no sé, 7 días lo despiertas y ya amaneció hemiparético y no te diste cuenta, pues vas a tratar nada más las secuelas. Algo que recomiendan de repente los autores de estos artículos es que nos dicen, bueno, lo que pudieras hacer, si la cuestión pulmonar te lo permite, hacer ventanas neurológicas, despertarlos un ratito, a lo mejor hacer sedación con un medicamento de vida media corta, pensando en un propofol, por ejemplo, donde los puedas despertar un poquito y veas que no traiga datos de hemiparesia, que no traiga datos piramidales. ¿Sabes qué? Está bien, vamos a volverlo a sedar si es necesario. Esa es una de las recomendaciones, nada más, pues es el hecho de estar despertando y durmiendo a tu paciente, ¿no? Para vigilancia neurológica. Otra cosa importante es la anticoagulación profiláctica. Si el paciente va a estar postrado, si el paciente está con cuestiones hemodinámicas, si está con la ventilación,
vamos a necesitar tenerle profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Y se habla de profilaxis, no se habla de una dosis plena, no se habla de una dosis completa de heparina, simplemente profilaxis que nos va a ayudar a evitar estos eventos trombóticos, y no nada más a nivel del sistema nervioso central, también podemos evitar trombosis venosas profundas, ¿no? La única indicación que viene a colación para llevar a mi paciente a una anticoagulación plena es un embolismo pulmonar. Si el paciente ya ingresó con un embolismo pulmonar, ahí sí va pleno, pero si no, la recomendación sería a todo el resto de mis pacientes que pudieran estar postrados, que pudieran estar en terapia intensiva con un alto riesgo de trombosis, simplemente una profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Y aquí está, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar a estos pacientes post-evento isquémico? Después de una trombolisis, si llegó a aumentar a tu paciente, pues a todos les vamos a poner compresión intermitente, ¿no? Compresión neumática intermitente. Ya aunque sea las medias de compresión que nos ayudan un poquito, pero ya ven que ahora existen unas botas que están con airecito apachurrando un poquito a las piernas para que haya esta compresión neumática intermitente. La recomendación sería a todos mis pacientes que voy a ingresar con COVID, post-stroke, ponerles esta compresión neumática. Ahora, si lo trombolicé, me espero 24 horas y ahora sí ya puedo iniciar mi anticoagulación profiláctica. Si no llegó en tiempo, si no lo puedo trombolizar, mi compresión intermitente y ya sea mi heparina de bajo peso molecular o mi heparina a dosis bajas, a dosis profiláctica. Si mi paciente ya estaba en anticoagulación previamente, le ponemos su compresión y solamente si tenemos que detener la anticoagulación previa, le inicio heparina. Pero si ya mi paciente venía con apixaban, ya venía con rivaroxaban, pues la idea a lo mejor sería nada más continuar esa anticoagulación. Y si por alguna situación ya me hizo transformación hemorrágica, tiene alguna coagulopatía, no puedo anticoagular, la recomendación solamente es compresión neumática intermitente. Esto está muy dirigido a que tampoco me vayan a hacer trombosis venosas profundas, pero podemos tomar, como para nuestra práctica también, la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular profiláctica. Y esta tablita es de este mismo artículo. La dosis sería, por ejemplo, enoxaparina 40 miligramos una vez al día, o si hablamos de heparina, 5,000 unidades 2 veces al día. Solamente pensaríamos, por ejemplo, en aumentar la intensidad de la dosis cuando mi paciente pesa más de 100 kilos, cuando tiene este SIC es esta, ahí está. Este score, esta calificación que se da o recibe su nombre de la coagulopatía inducida por sepsis que hizo este doctor Tosheki Iba, y nos marca cuánto está el INR, cuánto están mis plaquetas, cuánto está mi SOFA y si es paciente con COVID. Estos puntajes que me da este SIC, si me da más de 4, a lo mejor sí pensaría en poner una anticoagulación un poquito más elevada. O si desde el inicio mi dímero D está 6 veces por arriba de mi valor normal de mi laboratorio. ¿Qué pasa acá? Pues en vez de darle solamente 40, pues le doy 2 veces 40 cada 12 horas de enoxaparina. Y se considera anticoagulación completa cuando ya tuvimos tromboembolia pulmonar, cuando tuvimos una trombosis venosa profunda, cuando necesito anticoagular, traigo una fibrilación auricular, por ejemplo, necesito anticoagular. En estos casos, pues sí nos vamos a enoxaparina, 1 miligramo kilo, 2 veces al día, pero ya serían cuestiones quizá más raras, más fuertes, y quizá el resto de nuestros pacientes entraría acá en una dosis estándar con simplemente 40 miligramos de noxa subcutáneo al día como tromboprofilaxis.
para la mayoría de nuestros pacientes post-stroke. Y acá este artículo nos pone un algoritmo con el cual podríamos nosotros guiarnos, ¿no? Decir, ¿qué vamos a hacer con un paciente que tiene sospecha de evento vascular en agudo? Pues hay que ver siempre, ahora ya todos nuestros pacientes, todo es COVID hasta demostrar lo contrario. Hay que preguntarle todo, fiebre, cuestiones respiratorias, anosmia ageusia, diarrea o contacto con pacientes COVID, o criterios epidemiológicos, ¿no? Que viven en un área con alta incidencia. Si no tengo nada de esto, pues me voy a mi unidad de stroke, acá la llaman como la manera limpia, ¿no? Directamente a mi unidad de stroke sin ningún otro problema. Pero si sí tengo alguno de estos antecedentes, empiezo mi código protegido, donde mi paciente con EBC pues va a recibir todas las medidas o va a recibir la atención con todas las medidas de protección, ¿no? O sea, todo el equipo, adaptar o aislar a todos ahí de la tomografía, estar checando si necesito cuidar a mi riñón por la nefropatía por contraste que suele ser más común en estos pacientes. Y ya una vez que tengo estos cuidados, puedo tratar de identificar por neuroimagen cuál es o qué es lo que está pasando con mi paciente. Ya que tengo yo mi PCR, entonces, si sí lo tengo positivo, lo voy a admitir a mi unidad de COVID con mis cuestiones de cuidado de neurológico y hay que ver si hay presencia de alguno de estos tres. El tiempo de inicio, acuérdense entonces que el tiempo medio de inicio del evento vascular en COVID son 10 días, pero regularmente el periodo es hasta 3 semanas. Entonces, si a lo mejor ya pasó el cuadro más grave, pero siguen esas 3 semanas, podríamos decir que este stroke seguramente, como es el punto 1, fue asociado a COVID, fue posible, ¿no? Y si tengo ausencia de datos cardiovasculares o de riesgos cardiovasculares y tengo elevación del dímero D y la LDH, estamos hablando del punto 2 y 3, es muy probable que este evento vascular sea asociado a COVID. Y más si le metemos a un paciente joven, por ejemplo, 30 años, como algunos de los casos que hemos estado viendo, pues tu sospecha va a ir muy dirigida a que la causa sea COVID. ¿Cómo le va a ir a estos pacientes? El EBC por COVID se ha asociado en las grandes series de casos con mayor severidad. En Nueva York, en un hospital de Nueva York, nos reportan que cuando hacemos la escala de NICE, nos da 19 puntos en pacientes con COVID, mientras que en pacientes con EBC sin COVID solamente 8 puntos. Acuérdense que esta escala de NICE es para valorar severidad del evento vascular cerebral. Mientras que en cortes ya internacionales nos reportan que el NICE es de 10 contra 6 en pacientes que no tuvieron COVID. A lo que vamos entonces es que suele haber mayor severidad de síntomas, suelen ser infartos de mayor tamaño cuando hablamos de esta asociación con COVID. La mortalidad que se reporta hasta el momento es 34% de los pacientes que tienen EBC y COVID y se consideran factores de mal pronóstico la edad mayor, el NICE elevado al ingreso, que esto sería como pues cuestión de todos los pacientes, claro está, el dímero D elevado, la glucosa y la creatinina alteradas se consideran factores de riesgo, factores de mal pronóstico para estos pacientes. ¿Cómo prevenir estos eventos? Siempre, pues esto no es como una prevención, sería más un tratamiento, pero siempre hay que buscar atención en urgencias de inmediato. En las series de casos, no lo puse aquí, se reporta que los eventos que llegaron en ventana, ahora en época pandemia, disminuyeron como un 10 a 15%. ¿Por qué? Porque a lo mejor los pacientes o los familiares no querían ir a los hospitales, no querían estar ahí en contacto con otros pacientes con probable COVID, como una de las posibles situaciones que expliquen mejor por qué antes sí llegaban más en ventanas. Si de por sí no llegan muchos, ¿por qué ahora en época pandemia llegan menos? Entonces, la recomendación es, bueno, aun cuando haya sospecha de COVID,
ve a urgencias. ¿Por qué? Porque hay que recordar 4 horas y media para trombolisis, y si tienes suerte y te toca ir a un hospital donde hay trombectomía, bueno, hasta 24 horas, pero si no, en la gran mayoría de los hospitales, 4 horas y media. Se toman las medidas de precaución. Yo, médico, ¿qué tengo que hacer? Todo debe ser, es COVID positivo hasta demostrar lo contrario. El paciente, ¿qué podría hacer también? Considerar tener medicamentos de reserva en casa, porque ya se han dado cuenta muy seguramente que luego hay desabasto de aspirina o hay desabasto de atorvastatina. Entonces la idea sería que a lo mejor tuviera al menos una cajita extra de reserva para que se esté cuidando ese paciente, y a lo mejor para su seguimiento, telemedicina. Si bien lo que estamos hablando no es una prevención del evento vascular cerebral, son las medidas que podrían ayudar en el caso de que uno de estos pacientes pues presente el evento de manera aguda. Cuando hacemos la investigación de qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a Clinical Trials para ver si hay algún estudio que nos sugiera que algo nos vaya a ayudar. Y ahorita ya completaron este estudio, todavía no nos reportan los resultados, pero están usando esta enzima convertidora a la angiotensina recombinante humana para el paciente con COVID, y pareciera que lo que van a buscar o lo que se quiere hacer con este medicamento es que el daño endotelial disminuya, y al disminuir esto va a disminuir mi estado procoagulante y van a disminuir mis complicaciones de COVID. Estamos entonces a la espera de qué nos van a decir que salió en este estudio. También hay otra línea de investigación en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para ver si por ahí podemos tratar o evitar estas complicaciones por COVID. Ahí todavía no encontré yo un estudio en curso, pareciera que todavía están ahí queriéndolo investigar. De este ya se completó, estamos esperando qué nos dicen como otra de las posibilidades, otra de las esperanzas que están surgiendo, y esperemos que esta sí nos traiga resultados favorecedores en el manejo de pacientes con COVID y sobre todo con evento vascular cerebral. ¿Qué podemos concluir entonces de lo que hemos estado platicando hoy? El evento vascular cerebral es una complicación poco común, pero devastadora de COVID-19, con mucha incapacidad, con una mortalidad importante del 34%, con mucha reoclusión en los pacientes que podemos tratar. Entonces, si bien solo reportan 1 a 3% en leve y 6% en terapia intensiva, si llegan a tener uno de los eventos, pues va a tener una implicación directa en la calidad de vida de ese paciente. ¿Qué más? El protocolo de tratamiento es el mismo, es lo mismo, todavía no nos cambia nada. Seguimos usando alteplasa, seguimos teniendo 4.5 horas, la prevención secundaria sigue siendo la misma en estos pacientes, solamente hay que tener las medidas de precaución pertinentes. El EBC en COVID nos ha mostrado peor pronóstico y mayor tasa de reoclusión post-trombectomía, y algo que pues cada rato lo estamos escuchando, ¿no? No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir investigando para tratar de mejor manera al COVID y a sus complicaciones. Yo desde la trinchera de neurología buscando la manera también de estar actualizados sobre los tratamientos para evento vascular cerebral, para Guillain-Barré, para miopatías, todas estas complicaciones que estamos viendo muy comúnmente, por decir algunas, ¿no? Porque a la consulta cada vez llegan más dolores de cabeza crónicos, llegan problemas de memoria, llega insomnio, cosas que los artículos todavía a lo mejor no le dan tanto énfasis, pero que los pacientes se están quejando de esto, hablando 3, 4, 5 meses después de su infección por COVID-19. Esto es una breve revisión, entonces, de lo que sabemos hoy en día de evento vascular cerebral relacionado a COVID. Recuerden que siempre tiempo es cerebro. Entre más rápido tratemos a nuestro paciente, probablemente mejor resultado vamos a tener. No sé si tengan alguna pregunta.